En taller A también, han estado viendo cuando cursaron taller A, cuestiones que tienen que ver con la actividad muscular, con el sistema nervioso central. Obviamente en histología, no vamos a repasar nada que tenga que ver con la microestructura, simplemente vamos a ir señalando cuáles son los importantes, pero también ya han hecho como un pequeño pasaje por todas esa histofisiología. Fíjense que aparece histofisiología, o sea que las funciones, seguramente ya las han visto. Igual que cuando tenemos la gran cantidad de contenidos de anatomía, imágenes normales, que tienen relación con el sistema nervioso, y en las cuales muchos aparece el concepto de relación estructura-función, concepto de sistema funcional osteoartromuscular, o sea que tienen un montón de contenidos, o sea que anatomía principalmente es lo que le pedimos que repasen eh, para ubicarse, para saber en dónde están sucediendo los procesos que les contamos en la unidad temática 9. Fíjense que son muchísimos los temas que tienen que ver con anatomía. Los que están cursando patología tienen muchos temas de patología que están vinculados al sistema nervioso, y también en taller B, ¿sí? Cuando empiezan a ver un montón también de los principios fisiopatológicos de las afecciones del sistema nervioso. O sea que tiene vinculación con muchas unidades temáticas del primero, segundo y tercer año de medicina. Y dentro de la misma fisiología, con la unidad temática 1, fíjense que últimamente siempre aparece la vinculación directa con la unidad temática 1, que es la que muchas veces dejan de lado cuando están estudiando, pero es que es el centro neurálgico para entender y comprender la fisiología. Así que siempre volvemos, fíjense, sobre la unidad temática 1, y en estas unidades de este módulo, de este segundo módulo, volvemos siempre a hacer énfasis en la unidad temática 1. Fíjense que este modelo, que lo usamos casi siempre, porque es un modelo muy sencillo, y acá aparecen relaciones como sistema, aparecen componentes básicos y relaciones entre esos componentes de este sistema biológico que puede ser una persona. Acá, ¿se acuerdan que lo utilizamos también cuando vimos el ingreso de nutrientes como sistema abierto que intercambia materia y energía con el medio? Y en este caso nos centramos en los estímulos, el sistema de recepción de estímulos o sistema sensorial, cómo eso está vinculado, obviamente, con el resto de los subsistemas dentro del organismo y con la comunicación de ese organismo con el medio. Fíjense que acá aparece también que este sistema que recibe estímulos, los procesa y se comunica o modifica su medio externo, tiene relación directo, ¿sí?, a través de este subsistema estructural con homeostasis, con la homeostasis, o sea, con los procesos que mantienen la constancia del medio interno, y que a su vez están íntimamente relacionados, que estos procesos de mantención de la homeostasis tienen relación con esos estímulos. Así que siempre piensen en este modelo tan sencillo de miren cada flecha y traten de ver qué está ocurriendo, qué quiere decir cada una de estas vinculaciones entre estos componentes. Siempre recordando que por eso hablamos de la teoría de sistemas, por eso volvemos a la unidad temática 1, porque hablamos del individuo como un sistema biológico, que en realidad hablamos del individuo como un sistema biopsicosocial. Obviamente que hacemos más hincapié en lo bio, pero justamente en la unidad temática 9 tenemos mucho de lo psico y de su entrelazamiento con lo social. Y acá volvemos al concepto de unidad temática 1, de que los organismos son autoorganizados, disipativos de la energía, disipativos de los subproductos de desecho, que eso los mantienen su entropía a raya. Por eso ¿se acuerdan que hablábamos que eran negentrópicos? Todo esto se los nombro, primero para que vuelvan a relacionarlo con UT1, y segundo porque la clase que viene vamos a terminar de cerrar este circuito que comenzó con la unidad temática 1.
Y la otra cuestión es que pueden adaptarse a un entorno cambiante. Hay los estímulos que vienen del entorno y la comunicación con ese entorno. Lo que vamos a tratar de explicar es cómo el individuo como sistema biológico mantiene su autoorganización, es disipativo, o sea, mantiene su negentropía, mientras se adapta al entorno cambiante. Entonces, volvemos a un concepto importante que lo refrescamos de la unidad temática 1, ¿se acuerdan que veíamos en esa evolución del concepto de homeostasis? Terminábamos hablando de alostasis. Fíjense que este concepto nos ayuda a comprender la importancia del sistema nervioso y sus procesos en el mantenimiento de la homeostasis, pero a su vez también lo vamos a ver en la próxima unidad temática, en la 10, cuando hablemos de estrés. O sea que es un concepto que viene de la unidad temática 1, aparece un poquito en distintas unidades temáticas, volvemos a tomarlo en la unidad temática 9 y cerramos con el concepto de alostasis como concepto más complejo de complejización de los mecanismos homeostáticos en la unidad temática 10. Entonces, ¿por qué es importante este concepto? Porque incorpora justamente la visión biopsicosocial. Y como para ir recordando qué es lo que cambia entre el concepto de homeostasis y alostasis, es que obviamente ahí aparece que pues, se considera una relación mucho más importante del impacto del medio externo sobre las variables del medio interno, y que por eso hablamos de demandas ambientales, ¿sí? O sea, qué está pasando en el medio externo, y que esas demandas pueden ser predecibles o impredecibles. Recuerden estos conceptos de hablar de qué puede ser predecible o impredecible. Piensen ustedes en su casa, hay eventos que son predecibles. eh, si viven con alguien que todas las mañanas prepara el café y tostadas, es predecible ese olor durante las mañanas, es un evento predecible, ¿sí? Ahora, si se levantan con olor a humo o a plástico quemado, es un evento impredecible si traducimos eso a la vida cotidiana. Esta que estoy haciendo yo en este momento, traten de hacerlo siempre mientras van estudiando, de traducir lo que estamos estudiando a parte de su vida cotidiana, porque es lo que es la fisiología normal, lo que nos pasa todos los días. Por eso se hablan de ajustes alostáticos como compensatorios, o sea que es como que ayuda al organismo a mantener ese medio interno ante estas demandas ambientales que pueden ser predecibles o impredecibles. Porque siempre toda esta compensación ante cambios en el medio externo que pueden impactar en el medio interno tiene un costo energético, concepto que venimos viendo también de la unidad temática 1, que la energía del organismo es finita, ¿sí? En una situación determinada, y tiene que abordar un montón de procesos con esa energía que es finita. Y habla de que, ¿se acuerdan del concepto de carga alostática? Que como constantemente el individuo está compensando los cambios del medio externo, manteniendo su medio interno, ese costo energético que generalmente está balanceado, pero puede desbalancearse si las demandas del medio externo son muchas, eso a lo largo de la vida va generando que se acumule ese costo energético, y eso es lo que llamamos carga alostática, que normalmente existe una carga alostática. El problema es cuando se sobrepasan los mecanismos normales para esa compensación ante los desajustes, que se convierte en una sobrecarga alostática. Y la palabra ya sobrecarga nos está indicando que la respuesta compensatoria no es suficiente, y obviamente se pierde el equilibrio de los parámetros internos, y eso hace que se generen, esa palabra sobrecarga alostática es lo que está vinculado a distintas patologías, ya sea patologías sobre salud mental como patologías orgánicas. Entonces, volviendo a ver el concepto de alostasis, ¿qué tenemos? Nuevamente, como hablamos de homeostasis, como el conjunto de procesos que mantienen ese medio interno constante a pesar de los cambios en el medio externo, alostasis es también un conjunto de procesos
que están respondiendo constantemente. Esa es la diferencia, ¿no? Que, porque en el otro, la homeostasis, ¿se acuerdan? Bueno, ahora lo vamos a ver, era generalmente reactiva. Si se cambiaba el parámetro en el medio interno, es lo que vemos generalmente como mecanismo de control y regulación homeostático. Esto es que está constantemente en funcionamiento. Antes, las fluctuaciones o los cambios, tanto del medio externo, fíjense, físico y social, incorpora lo social, por eso acá vamos a ver cuestiones sociales, el impacto, cómo en el organismo hay impacto de las relaciones sociales. Y la otra cosa importante es que se integra, no es solamente ese circuito de retroalimentación negativa, clásico, ¿sí? Del mecanismo de control y regulación homeostático clásico, sino que se integra el sistema cognitivo, emocional, inmunológico y endocrino. O sea que todas son patas para dar respuesta a esas demandas y mantener los parámetros del medio interno dentro de un rango saludable. Y le da particular impacto a los eventos de la historia de vida de cada individuo, o sea, la experiencia, la memoria y los eventos epigenéticos, o sea, qué cosas en su vida pueden haber quedado literalmente marcados en sus genes, que estén impactando. Fíjense que pasamos de algo social al impacto en sus genes y el impacto en la transcripción de proteínas a nivel orgánico. Eso es el abanico de cosas que vamos a tratar de ir viendo cuando vemos en la unidad temática 9. Y obviamente, fíjense que vuelve a aparecer la palabra que se ajusta activamente a eventos predecibles e impredecibles. Eso es justamente la diferencia con la homeostasis. La homeostasis es reactiva. La alostasis tiene mecanismos altamente, los vinculamos a la homeostasis predictiva. ¿Se acuerdan el concepto de homeostasis predictiva? Que las respuestas comienzan a ejecutarse previo al cambio en la variable. Entonces, ¿por qué es importante este concepto de incorporar este concepto? Más allá que tiene una directa relación con lo que hablamos de sobrecarga alostática, de qué es lo que hace o cuál es la explicación de que de repente un individuo sano pasa a ser un individuo enfermo, y que lo importante es que esta alostasis o estos procesos anticipatorios son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque justamente la variable del medio interno no cambia, no llega a cambiar, se anticipa al cambio. ¿Y por qué puede detectar que puede llegar ante esta situación a haber un cambio en una variable del medio interno? Justamente basado en la experiencia, por eso la historia de vida es importante, y en el aprendizaje. Fíjense que ya vamos incorporando un montón de palabras que después tenemos que ir a definir. La otra cuestión es que, justamente, la otra palabra importante es eficiencia. Recuerden esa palabra eficiencia del sistema, para evitar justamente la sobrecarga alostática. O sea que, si bien todo esto implica gasto de energía, que es la carga alostática, que es lo que se puede ir manejando, ¿sí? Cuando el sistema se vuelve ineficiente, el gasto de energía es mayor que el ingreso, por lo tanto, entramos en ese concepto de sobrecarga alostática. El, la otra, por eso hablamos de una regulación óptima. Fíjense que dice que se logra mediante un centro de comando central que dirige todos estos mecanismos que dijimos, cognitivos, emocionales, inmunológicos, endocrinos. Y obviamente las respuestas son múltiples ante esos cambios, porque se traducen en modificaciones en todos estos sistemas. Por eso están todos integrados. Por eso decimos que influyen en una o más variables reguladas. Obviamente ese centro de comando central, la palabra redunda, es el cerebro. Por eso es muy importante conocer cómo funciona el cerebro para poder entender la importancia que tiene en este mantenimiento de estos procesos alostáticos y el impacto que tienen los procesos que se dan en el cerebro sobre la salud del individuo. La cuestión es
cómo. Vieron que siempre terminamos hablando del cómo. Este modelo lo tienen ustedes también desde la unidad temática 1. Entonces volvemos, porque cuando uno lo ve en la unidad temática 1, a lo mejor queda como desdibujado. Ahora nos vamos a centrar en esto para poder ir definiendo mejor cada uno de los componentes. Lo que hemos estado viendo principalmente, si identificamos en las unidades temáticas 3, 4, 5, 6, son acá en rojo que parece representado el mecanismo clásico o el mecanismo de control y regulación homeostático clásico, donde tenemos sensor, vía aferente, centro de regulación, vía eferente, efectores, variables reguladas. Esto, el reflejo varorreceptor, lo que veíamos de mecanismos de control y regulación homeostáticos. Obviamente que recuerden que después hay un montón de otros factores que pueden regular, ¿sí? Que pueden estar por fuera de este mecanismo de control y regulación homeostático clásico. Después que vimos, también incorporamos cómo se activan esas respuestas correctivas que pueden reducir ¿qué cosa? Reducir los cambios en la variable regulada, en el medio interno, ¿sí? Y entonces todo el sistema que se activa posteriormente no se activa, por eso hay menos gasto de energía. ¿Cuál es el que vimos hasta ahora como ese sistema de que reduce la probabilidad de modificación? Hemos visto sistemas que tienen que ver con los ritmos circadianos y también el sistema amortiguador, el que se nos salta automáticamente, son literalmente, como ahí aparece la palabra buffer. Los buffers por ejemplo, el balance ácido-base. Justamente son esos mecanismos, como dice ahí, pasivos, que tienen que ver con el equilibrio químico y un montón de cosas que se amortiguan. El caso como paradigmático es el sistema ácido carbónico bicarbonato, como sistema amortiguador del pH, o los sistemas que hemos visto de equilibrios de fuerzas hidrostáticas y osmóticas. O sea que son sistemas amortiguadores que se dan automáticamente por las fuerzas físico-químicas, que están evitando que la variable regulada se modifique. Por lo tanto, están reduciendo la probabilidad de que se cambie esa variable regulada. Fíjense que ahí aparece la palabra reducción, la palabra probabilidad y lo importante de que eso evita que se modifique, o sea, que salga de rango la variable o parámetro fisiológico regulado. ¿Qué impacta eso? En que, fíjense que dice, disminuye o elimina la necesidad de ajustes homeostáticos, o sea, de que se active lo que tenemos en rojo, por ejemplo, que obviamente impacta en el gasto energético. ¿Qué otro mecanismo existe de modificación? Y está centrado en, fíjense, ahí marcamos el centro regulatorio. Y si lo vemos, el centro regulatorio, ¿dónde está? Sistema nervioso central. ¿Y qué aparece acá? Aparecen mecanismos anticipatorios. Estos que hablábamos recién, de esta homeostasis, parte de esta homeostasis predictiva, anticipatoria, que se anticipa el cambio, ¿sí? Entonces tenemos uno que se denomina, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Como feed forward, o sea, que es prealimentación, como contraparte de la retroalimentación, que era este que está en rojo, esta retroalimentación. Acá no hay retroalimentación, es prealimentación. ¿Ven lo azul? La prealimentación, ¿qué quiere decir? Que hay señales que modifican el centro, no el de sensor, sino que activan a los centros reguladores para que se ejecute la respuesta antes de que se modifique la variable regulada. Y esos mecanismos anticipatorios, algunos los vimos, como cuando vimos sistema digestivo. Vimos que hay estímulos visuales u olorosos que generan a través del sistema nervioso autónomo vagal la secreción de saliva, de secreciones digestivas, de actividad de las islotes beta, previo a el ingreso de comida a la boca. O sea que eso es un mecanismo anticipatorio, un mecanismo de feed forward
En este caso es instintivo, es mediado por reflejos que ya están establecidos en el organismo. Pero fíjense que ahí aparece otros mecanismos anticipatorios que están como en líneas, en líneas recortadas, que se llaman mecanismos de feed-forward aprendidos. Por eso, fíjense que veníamos hablando de que hay mecanismos aprendidos o mediados por el aprendizaje que también funcionan como mecanismos de prealimentación y están haciendo esto, evitando que se modifique la variable, y así evitan que se activen los mecanismos clásicos de retroalimentación homeostáticas. Esos mecanismos entonces tenemos instintivos a través de vías reflejas y condicionados, o sea que son mecanismos que involucran las decisiones conscientes voluntarias y el aprendizaje. Así que fíjense que vamos incorporando ahora, vamos a ir llenando más estos conceptos en las próximas diapositivas. O sea, cualquier cosa vuelvan a revisar la unidad temática 1 para que les termine de cerrar todo esto que estamos hablando. ¿Y quién aparece acá? Corteza cerebral, sistema límbico, hipotálamo, porque obviamente estos mecanismos anticipatorios, dijimos instintivos, mediados por la conciencia y el aprendizaje, están integrados a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué estructuras? Córtex, sistema límbico, hipotálamo. O sea que ahí aparece el cerebro como el principal centro regulador de todos los mecanismos, sea de homeostasis reactiva como de homeostasis predictiva. Por eso hablamos que el cerebro está en el centro de la regulación como concepto básico. La cuestión nuevamente es cómo es que estos mecanismos anticipatorios mediados por los instintos, mediados por el aprendizaje, impactan en mantener la constancia del medio interno. Entonces hay algunos ejemplos muy sencillos que siempre hablamos, bueno, no siempre hablamos, pero seguramente se los dije cuando en unidad temática 1. Por ejemplo, uno de ellos es el aprendido, es en la regulación de la temperatura. Cuando hablamos de regulación de la temperatura, recuerden para la próxima unidad temática, cuando lo veamos, ponemos en juego este modelo. O sea que es un modelo más complejo del que a veces aparece en los libros, donde solamente aparecen el hipotálamo, obviamente acá hipotálamo, donde está el centro regulador y donde se activan las respuestas para mantener la temperatura. Ahora, siempre hay algo previo, porque cuando se activa ese centro, es porque la temperatura corporal central ya se modificó. O sea que sí o sí, para mantener el metabolismo del organismo y mantener la temperatura adecuada para la reacción de esas enzimas, se activa un mecanismo de retroalimentación. Ahora, no siempre se activa ese mecanismo, se activa cuando las respuestas anticipatorias no fueron suficientes. ¿Y cuáles fueron? Principalmente mediadas por el instinto o por el aprendizaje. En nosotros, en los seres humanos, nos damos cuenta ¿por qué? Porque apenas la sensación de frío o de calor que deviene de la información a través de los termorreceptores periféricos sobre la corteza, ven acá, aparece la corteza, que genera a través del aprendizaje que tenemos que ir a buscar un saco, que tenemos que prender el aire acondicionado, que tenemos que prender la calefacción. Ergo, ya no hay modificación de que se sensa un cambio en la temperatura central a nivel del hipotálamo. En el caso del instintivo, puede ser, eso se nota más en algunos animales, o ustedes lo pueden ver en sus animales domésticos a lo mejor, sentarse al sol, ¿sí? Sentarse cerca de la estufa, dentro de ellos es como algo instintivo o aprendido es sentarse cerca de la estufa. Instintivo es ir al sol. Así que fíjense cómo aparece ahí que hay un montón de respuestas que son de tipo conductual, que son parte importante de esta homeostasis predictiva o estos mecanismos anticipatorios. O sea que tenemos
sensores, que son sensores de la variable, pero sensores que generalmente son sensores periféricos, como recién dimos el ejemplo de sensores de la piel, que están informando el cambio en el medio externo, generan respuestas que modifican nuestra relación con el cambio del medio externo. Ejemplo es, dijimos, el termorreceptor periférico que está en la piel genera conductas instintivas o aprendidas, ¿sí? Que impactan ¿en qué? En que no hay cambios en la temperatura central, por lo tanto no se activa, no necesariamente, obviamente que si el frío es tan intenso, no importa la ropa que nos pongamos, ¿sí? Se activa, pero obviamente que es como anticipatorio, o sea, se anticipa al cambio en el medio interno. O sea que el cerebro, como centro de información, procesa, fíjense, tanto información externa como interna, está linkeada, ¿sí? Por eso ahí aparecen esos sensores. Obviamente, cuando hablamos de centro regulador, no hablamos de solamente el centro donde está el set point, ¿se acuerdan ese concepto de que compara la información? Sino también ese centro de regulación, vimos que tienen los núcleos donde están los cuerpos de las neuronas que determinan la respuesta. Por eso el centro es complejo, está el set point y están los núcleos que generan respuestas. Y ahí aparece como un rol importante la memoria. Fíjense que a través de la memoria influye en esos, o sea, hay vías relacionadas con la memoria, con el centro límbico, con la emoción y la memoria, vamos a ver, que impactan justamente en esos núcleos que regulan la respuesta. Y la información que deviene de estos sensores externos, justamente, nos da información que comparando, imagínense que esta información llega a la corteza, ¿sí? Llega al sistema límbico, por eso dice que está comparando información previa. Por lo tanto, ayuda a predecir, y acá aparece de nuevo la palabra, predecir estados o eventos futuros. Mediados ¿por qué? Por el aprendizaje que se resguarda en estructuras particulares del sistema límbico en la memoria. También, obviamente, en la corteza cerebral, porque a veces relacionamos solo el sistema límbico con memoria y hay parte de la memoria que está en resguardo en la corteza cerebral. Obviamente que toda esta actividad, piénsenlo, en regulación de la temperatura como ejemplo paradigmático, reduce el costo energético, el costo energético del cuerpo, porque la cantidad de ATP que estamos quemando para regular la temperatura, ya sea para subir la temperatura del cuerpo porque bajó, o para bajar la temperatura del cuerpo porque subió, es altísimo. O sea que ahí tenemos este rol central del cerebro en mantener el balance del gasto energético para las funciones vitales. Y también vamos a tener que analizar bien el rol de cada una de las estructuras que aparecen acá y cuál es su vinculación. La principal vinculación es que aprendemos principalmente aquellos eventos que generaron conductas que tuvieron éxito. No sé si se entiende ese concepto. ¿Por qué son las que más fácil aprendemos? Porque son las que están mediadas al tener éxito y resguardarse en esos circuitos corticolímbicos como patrones conductuales exitosos, aparecen después mediados por las redes motivacionales. Y fíjense todas las palabras que estamos, después obviamente vamos a desglosar todo esto, pero esto es como la pantallazo inicial. Aparece la palabra recompensa, que quiere decir que se ha generado una recompensa interna en el organismo, hay alguien que media un circuito de recompensa a través de los circuitos motivacionales, y eso es una forma de aprender esos comportamientos que son más efectivos. Ejemplo, lo volvemos a llevar al ejemplo de la temperatura. Sabemos, dependiendo de la temperatura y lo que está sensando y lo que vemos, pues también parte del aprendizaje es eso, lo que vemos que pasa a través de todos los sentidos entre la información, es la selección de
la mejor forma de modificar el medio externo. En este momento, no, con solo ponerme un pullover alcanza. Tengo que prender la calefacción. O sea, esa sería, ¿cuál es la respuesta que se selecciona ante cada situación? Está mediada porque ya tuvimos éxito, ¿sí? en esa situación, y eso lo hace el cerebro automáticamente. Por eso los circuitos motivacionales que miden la recompensa son muy poderosos y son los que justamente generan problemas en las adicciones. Son muy poderosos para mediar comportamientos. Median comportamientos que tienen que ver con estos procesos anticipatorios, median comportamientos que pueden, o sea, se utilizan las mismas vías motivacionales de recompensa cuando se han modificado químicamente por ejemplo, el acceso a algunas drogas. O sea que se utilizan los mismos circuitos. Por lo tanto, volvemos al cerebro, prioriza comportamientos instintivos y aprendidos. O sea que es muy importante, y lo vuelvo a recalcar porque es algo que generalmente los exámenes se olvidan. Es como que no les gusta hablar de comportamiento y resulta que la homeostasis es mantenida principalmente por estos comportamientos instintivos y aprendidos. Entonces se olvidan de la mitad de la respuesta homeostática. Cuando hablan de regulación de la temperatura, por ejemplo, volvemos siempre a dar el mismo ejemplo, si no hablan de esto, están quitando la mitad de la realidad de la regulación de la temperatura en un individuo, que está centrado en el cerebro. Así que de ahí la importancia de revisar estos conceptos y volver a revisarlos cada vez que ustedes estén estudiando un mecanismo de control y regulación homeostático, el rojo que aparece acá, que es el básico, netamente biológico, preguntarse, ¿y acá existe algún mecanismo de prealimentación? Prealimentación mediado por el sistema nervioso autónomo, instintivo, prealimentación mediado por el sistema somatosensorial y aprendido. Entonces, porque ahí es donde pueden ir integrando, pero se lo tienen que preguntar, porque si no saben que sí, ese es el otro concepto. Si no lo conocen, no se lo preguntan, ¿sí? Así que es muy importante que todo esto lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver esto que hablamos de instintivo y aprendido. ¿Por qué es importante este impacto de todo esto que estamos hablando? Dijimos que es información que viene ¿de dónde? Del sistema, del medio externo, porque como que lo centramos ahí. Entonces, esa información sensorial aparece el concepto de estereocepción. Ese concepto de estereocepción mediada por todos los receptores sensoriales, ¿sí? Es lo que vinculamos al concepto de sensación. Pero hay que recordar que la corteza cerebral no media solo el concepto de sensación, sino que esta estereocepción se vincula directamente con procesos de representación del mundo a nivel cortical, que es lo que llamamos, ¿se acuerda de alguien cómo se llama? Porque me parece que lo hemos visto. ¿Mm? ¿Cómo se le dice a la representación del mundo externo que se Percep- construye? percepción. Exactamente, exactamente. Por eso, y esa percepción es como una reconstrucción propia, individual. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esa percepción o esa representación del mundo externo, porque es individual, porque esas áreas del cerebro, después después lo vamos a ver bien cómo se construye, se linkea con el sistema límbico, o sea, con nuestra propia historia de vida. Por eso hablamos de estereocepción cuando hablamos de sensación, de la construcción de la sensación, lo que es netamente biológico, biológico. Receptor, estímulo, receptor, vía adherente, si se cruza, si no se cruza, si en el tálamo donde llega esa información y al área de S1.
Y a partir de ahí empieza ese 2 a participar y ese 2 tiene se involucra con otras áreas del cerebro donde ya se va integrando información propia del individuo, después va a área parieto-temporo-occipital y después termina en la corteza frontal. La construcción de la realidad del mundo circundante es distinta para cada individuo. Fundamento biológico, ¿sí? No es filosófico, no es psicológico, biológicamente se construye de forma distinta porque está mediada por el sistema límbico y la historia de cada uno. Ahora, no es solamente la esterocepción que participa de esa representación del mundo a través de la percepción que se construye en cada corteza cerebral, sino también hay otro tipo de información sensorial que, como la ven acá, viene de los órganos internos, ¿sí? O sea que es mediada no por exteroreceptores, sino por vísceros, los receptores que sensan los vasos, en los órganos, que pueden ser obviamente receptores nociceptivos internos, pero que están en las vísceras. O sea que también recibe el nombre de visceroceptores. Lo más exacto es llamarlos visceroceptores, porque están en las vísceras. Que muchas veces se usa de sinónimo la palabra interocepción o interoceptores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en el interior como contracara de la exterocepción. Pero el concepto de interocepción, o sea, la construcción de la representación interna del cuerpo, es más que lo visceral. Y ahí aparece la corteza insular. ¿Sí? Sería lo que es a los esteroceptores, la formación de esa sensación en la esterocepción, la percepción sería hablar de que de los visceroceptores que llegan a la corteza insular y ahí llegan vías del sistema límbico y se construye la representación del estado interno de cada individuo. O sea que la interocepción es más que hablar de viscerocepción, de hablar del proceso de transducción de muchos de los que ya hemos visto, porque hemos visto baroreceptores, hemos visto quimioreceptores, o sea, todos esos son los que hablamos de viscerocepción. Y que esa información se reconstruye en parte de la corteza, que es la corteza insular, se une a información del sistema límbico y entonces hace una construcción del mundo interno. O sea que tenemos ahí dos mundos en el cerebro, la representación del mundo externo, la representación del mundo interno y siempre mediada por el sistema límbico. Volvemos a hablar, sistema límbico, cuando estudien sistema límbico, está perfecto, hablamos de anatomía, cuáles pueden ser las estructuras que están, pero es un sistema, ¿sí? O sea que esas estructuras tienen relaciones, tienen vinculaciones, siempre estudian las de cómo se relacionan para poder entender la real importancia de ese sistema límbico. Fíjense que está mediando todo, básicamente está mediando la historia del individuo y las respuestas del individuo. Y justamente ahí aparece esto que estamos hablando, el sistema cognitivo en esa corteza, el sistema emocional a través del sistema límbico, y aparece estas emociones del sistema límbico y el sistema cognitivo como mediadores de qué. Fíjense que acá aparece una balanza de mediar los riesgos y los beneficios de esa respuesta, de esa posible cambio hacia el medio externo. En este caso está, fíjense, la representación que está mediando. O sea, se utilizó la representación del medio externo, la representación del medio interno para tomar una decisión mediada por las emociones, calculando, fíjense que habla de una toma de decisión, de cómo se construye la toma de decisión, que es mediando los riesgos y beneficios de qué? De ejecutar lo que aparece acá, una conducta, ¿sí? O sea que todo eso pasa en el cerebro, en distintas áreas del cerebro, en este caso cuando hablamos de toma de decisiones para ejecutar una respuesta voluntaria, donde se evalúan los riesgos
Todo eso sucede en el lóbulo frontal. O sea que ahí aparece, mediado por todo lo otro que vimos. Y ahí entonces se construye, ¿qué cosa? La selección de ese patrón de comportamiento, que muchas veces ese patrón de comportamiento es anticipatorio a un posible cambio en el medio interno. O sea que, si bien lo estudiamos por separado, todo, fíjense que es como una secuencia de relaciones y porque después de este comportamiento, ¿qué va a cambiar? Es como si fuera una flecha. Va a cambiar la representación del medio externo, va a cambiar la representación del medio interno, dependiendo, ¿sí? Fíjense de cómo sea esa respuesta, ¿sí? Si hay aproximación o si hay rechazo. Y acá aparece otra cosa importante que lo vamos a volver a hablar cuando hablemos de funciones ejecutivas, que es la flexibilidad de la conducta del comportamiento, propiedad de funciones ejecutivas de la corteza frontal, ¿sí? Muy importante. Entonces, acá, en realidad es como que les hago una representación de cómo funciona a lo grande. Después hay que ir a cada uno de ellos y ver cómo funciona. Pero son como palabras claves que ustedes tienen que vincular. Esta sería como la red de vinculación. Entonces, volviendo a esto que hablamos de la conducta, comportamiento, esto sería básicamente como una cosa muy sencilla de lo que tenemos que relacionar cuando hablamos de comportamiento. El ambiente, como vimos, estereocepción, sistemas perceptivos, que vimos que no es lo mismo hablar de la estereocepción, sino que hay una construcción más compleja en el sistema perceptivo, y este sistema perceptivo podemos hablar de lo externo y la interocepción, que se vincula, fíjense que tiene doble vía con el sistema cognitivo y emocional, y acá aparece, porque si no queda por fuera, el sistema de comportamiento integra que lo vegetativo y lo endocrino también en esa respuesta observable, que sería lo motor que se observa en la ejecución del comportamiento. Y entonces, para empezar a indagar un poquito más en esto de ejecución del comportamiento, tenemos que definir comportamiento. Entonces, hay varias definiciones, obviamente que no son distintas, sino que dan como distintos aspectos para construir una definición más compleja que aborde todos los aspectos del comportamiento. Tenemos que unir las tres. Entonces, fíjense que una dice, manera en que los organismos interactúan con su ambiente. ¿Por qué? Porque lo pueden modificar. La respuesta ante cambios en el ambiente es un comportamiento, pero ese comportamiento modifica el ambiente. Es lo que vimos recién. Tengo frío, me levanto, prendo la calefacción, automáticamente estoy modificando el ambiente como parte de ese comportamiento. Esto sería la flecha, ¿sí? Que se ve acá. O sea que da respuesta a las demandas del ambiente. Que interactúa con otros miembros de su especie, como lo vimos en la imagen anterior, de las relaciones sociales, o con organismos de otras especies. Todo eso, o sea, con el ambiente físico, con miembros de su especie, con miembros de otras especies. O sea, la interacción con los animales domésticos. Todo eso se construye a través de este sistema. También se puede definir como cambio de organismo interna, externa o interna, o de las dos. O sea que mucho más sencilla respuesta. O sea, cambio el ambiente externo, acá aparece como un posible cambio en el ambiente interno, aparece el comportamiento como respuesta. Pero ese sería como dejarlo en un nivel muy biológico. Y lo otro, estrategias adaptativas efectoras de la homeostasis. O sea que podemos construir una con esas tres. Porque acá aparece lo que vimos en el anterior, que todas estas conductas son efectoras ¿de qué? De la homeostasis, de esa homeostasis predictiva. O sea que también tenemos que incorporarla, haciendo hincapié en que es parte de respuestas que mantienen el medio interno. Ahora, cuando hablamos de comportamiento humano, tenemos que incorporar más cosas. Que ese comportamiento humano
si bien cumple con esas tres condiciones, pero fíjense que dice, tiene una vertiente dual. ¿Mm? Tenemos lo bien biológico, que es lo que está en verde, ¿sí? Donde habla de que viene de que está genético, los comportamientos, como vamos a ver, están genéticamente determinados, los que llamamos instintivos. Por eso, obviamente, la diversidad genética de la población tiene impacto directo en el comportamiento. ¿Qué cosa? Las fuerzas naturales, evolutivamente, por la selección natural, esos comportamientos instintivos son seleccionados por las fuerzas de selección. Ahí aplicamos los conceptos de evolución. Y aparece el concepto de coevolución de genes y cultura. O sea, en la intersección entre lo biológico y lo cultural, que es la otra vertiente, porque si tenemos la carga genética de una población, también tenemos la cultura de una población que se transmite, que impacta en el comportamiento. Y se ha observado que hay una coevolución entre la cultura y sería como la cultura como factor de presión de selección. ¿Cuál es uno de los ejemplos como paradigmáticos? Ay, no me acuerdo si se los di, no, porque al principio les di para que analizaran cuando veían evolución en esa actividad, solo lo de... Ay, se me fue. ¿Le di lo de las lactasas? Contéstenme, porque a veces le di el ejemplo de lactasa cuando vieron ¿se acuerdan la unidad temática uno que tenían que hacer Lo de las un... lecciones Sí, no me acuerdo si les y di en un solo, video. claro, porque hay dos ejemplos como paradigmáticos que se utilizan. Uno es el de la lactasa, que es bien cultural, ¿sí? De por qué hay poblaciones. ¿Se acuerdan que la lactasa, naturalmente, las hormonas que digieren la lactosa se eliminan? Es normal ser intolerante, pero ¿por qué hay poblaciones que no son intolerantes? Y eso tiene que ver con la coevolución de la cultura, pero hablamos de, obviamente, de como estudios de poblaciones humanas que mantienen esos genes porque los ayudaron a sobrevivir en épocas de hambruna. O sea, los que sobrevivieron son los que mantuvieron, que es la excepción, en esas poblaciones, los tienen casi todos. ¿Se entiende la, la correlación? O sea, que hay cuestiones de la conducta o el comportamiento de cambios del medio, ¿sí? Impacta directamente en los genes. Por eso hablamos de la historia de vida del individuo, pero a su vez la historia de vida de sus poblaciones. El otro ejemplo es el ejemplo de, fíjense que ahí aparece selección natural y selección cultural. El otro ejemplo, más fuerte todavía que no se los di, es el de las castas en India. Vieron que culturalmente no se mezclan las castas, hay distintas castas y eso que lleva a una endogamia. Entonces resulta que esa endogamia a lo largo de los cientos y cientos de años, que como las poblaciones, cada población tiene varias castas y el intercambio de genes por los casamientos se dan solo adentro de esas castas, se ha generado grupos de individuos que son, por ejemplo, que tienen algunas faltantes de algunas enzimas que metabolizan medicamentos. Entonces, ya se sabe que en algunas castas de India hay ciertos fármacos que no se pueden usar porque no tienen las enzimas que los metabolizan. O sea y eso deviene justamente de esta coevolución o esta presión de selección cultural que deviene de qué? De ciertos comportamientos establecidos culturalmente, como es el establecimiento de las castas. O sea que, fíjense que cuando hablamos de esto, estamos ya, cuando hablamos de este comportamiento humano, tenemos siempre que tener en vista la vertiente biológica y la vertiente social, cultural. Y esto justamente
el ejemplo paradigmático de cuando hablamos de siempre tener en cuenta los aspectos biopsicosociales. Y ahí aparece algo que a veces le puede causar dudas, que es conducta y comportamiento humano. ¿Hay diferencia? Hablamos de conducta y de comportamiento. Hay una sutil diferencia en castellano. O sea, en inglés son sinónimos. Hay una sola palabra, behavior. En castellano hay dos palabras para representar lo mismo y que tienen sutiles diferencias, no son sinónimos. Conducta, generalmente se habla de algunas de las cosas que vamos a ver ahora. Conducta quiere decir conducido, algo que es conducido, ¿sí? Por eso en el aprendizaje se habla de conductismo. Es como más biológico, es como que aborda los aspectos biológicos. En cambio, cuando se habla de comportamiento, incluye estos aspectos más psicosociales. Eh, por lo tanto, biológicamente podemos decirlo como sinónimos, no importa porque mientras conceptualmente ustedes sepan que cuando se habla de una conducta o comportamiento no está solo lo biológico, sino también lo cultural, los usamos como sinónimos a conducta y comportamiento. Pero en los libros pueden encontrar alguna, o sea, si es más psicológico van a encontrar la palabra comportamiento, si es más biológico van a encontrar la palabra conducta. Y cuando hablamos entonces de dónde van a encontrar cada cosa, ¿por qué? Porque es un tema tan complejo, hablar de conducta y comportamiento humano, que hay muchas vertientes para estudiarlo. Cada maestrito con su librito, ¿sí? Entonces tenemos la escuela de la etología, que es bien biológica, pero tiene su impacto en la medicina, ya van a ver por qué. Estudia el comportamiento o la conducta de los organismos en su medio natural, por eso es bien biológico. Y estudia estos patrones de conducta, o sea, las respuestas de los organismos en su medio natural ante distintos estímulos. La psicología comparada, ya ahí aparece la palabra psicología, hablamos de seres humanos, si bien utilizan animales para sus estudios, pero en condiciones de laboratorio, ¿sí? O sea, en condiciones controladas. O sea que sus resultados no van a ser para nada iguales. Luchas eternas entre estas dos escuelas. Y la sociobiología, que es como que tiende a unir en cierta forma, no tiene su mismo objeto de estudio, que estudia cómo se generaron sociedades humanas, o sea, la vertiente cultural que impacta sobre lo biológico, pero a través del estudio de animales sociales, principalmente cuáles animales sociales, grandes simios, ¿sí? Obviamente que el impacto ahí es la evolución. O sea, la pregunta es cómo se generaron las sociedades humanas y cómo impacta, cómo se generan estos comportamientos sociales. Eso lo estudia la sociobiología. Por eso les adelantaba que hubo años y años de discusión entre estas dos principales vertientes, la etológica, ¿sí? De Konrad Lorenz, Timbergen, von Fritsch, que eran los que estudiaban los animales en su medio, las que venían de lo psicológico, que estudiaban los animales de laboratorio y a las personas, Watson, Pavlov, Skinner, Dinker, son principales. Ahí hay varios premios Nobel, hay 4 premios Nobel, o sea que los dos tenían razón, quiere decir eso. O sea, los dos grupos, aunque parecían contradecirse, aportaron al conocimiento. ¿Y en qué parecía contradecirse? Que había una escuela que hablaba más de conducta, conductista, veía la conducta del animal y hablaba, fíjense que hay un estímulo del ambiente, el animal es una caja negra, porque lo único que veían es, ante este estímulo, el animal tiene este comportamiento. Esos son los etólogos en el medio natural. Los modelos más cognitivos o cognitivos conductistas, porque no dejaban de... ¿Qué ven? Ven que hay una señal, también un input le hablan, que hay un proceso mental, o sea, como que hablan más de lo psicológico que genera un comportamiento. Entonces, fíjense que en realidad el problema estaba, siempre había estímulos y respuestas,
o señales de entrada y señales de salida en el comportamiento, y el problema estaba en cómo miraban lo que pasaba en el organismo. ¿Mm? Y ahí entra lo que estudiamos nosotros, eso que decimos cómo se da esto, y es la neurofisiología en neurociencias particularmente. O sea que es básicamente abrir la caja, que esto es lo que justamente lo importante de esto es que ustedes tengan en cuenta que si bien podemos hablar de estímulos, podemos hablar de respuestas, lo importante para la fisiología es abrir esa caja negra, preguntarse cómo se relaciona ese estímulo con esa respuesta. ¿Cuáles son los mecanismos internos que desencadenan las conductas? O sea que ahí es donde nos centramos nosotros cuando hablamos del rol del sistema nervioso, porque no solo del cerebro cuando hablamos de conductas. O sea, el nivel neurofisiológico. Por eso decimos de abrir la caja, es el cómo. Y entonces, dependiendo del tipo de conducta que ya hablamos, fíjense que acá volvemos a esto que hablaba de feed forward innato, feed forward adquirido o aprendido. Son las dos grandes divisiones de los tipos de conducta. Conductas innatas o instintivas y las conductas aprendidas o adquiridas. Son como dos grandes grupos. Es una clasificación que nos ayuda a estudiarlas, pero en el individuo se dan las dos. Constantemente están unidas las dos. Y es más, hay algunas conductas complejas que en el fondo están mediadas por las dos. Se representan las dos. Entonces, fíjense que cuando hablamos de conducta innata, dice actos motores simples estereotipados. O sea, estereotipado quiere decir que se realizan siempre de la misma forma. Responden al concepto de arco reflejo. Fíjense que acá es somático o vegetativo, o sea que la conducta innata incorpora las dos vertientes. Y acá aparece esto que hablábamos de la genética, bien biológico, la genética, porque son heredables estos, o sea, en todos los individuos de la misma especie, o sea, en todos los hombres, esta conducta innata se dan de la misma forma. O sea que, y se dan tanto de la misma forma que se pueden observar en el feto. O sea que, ¿esto qué quiere decir que puede desarrollarse en el feto? Que no son aprendidas porque no hubo mediación de aprendizaje. Son conductas totalmente innatas. ¿Qué quiere decir que están genéticamente programadas? Que en los genes ya están circunscriptas las vías neuronales que se activan ante determinados estímulos. Por eso se habla de un patrón fijo de conducta. O sea, siempre que existe ese estímulo, que el estímulo obviamente en ese concepto básico que vimos en la unidad temática 2, el umbral, ¿sí? Hay un receptor específico, vía aferente, ¿sí? Y se genera, se activa un programa motor, patrón fijo de conducta. ¿Cuáles son esas conductas innatas? Son las conductas que tienen que ver con las funciones vitales y sobre todo en el humano con las funciones vitales en el neonato y en los primeros años de vida. Relacionados con la alimentación, protección, son los que ustedes han visto en APS-1. Creo que cuando ven las cuestiones de los niños recién nacidos, que se evalúan justamente estas conductas innatas que nosotros las llamamos reflejos, porque literalmente son reflejos. Hay un estímulo, una vía aferente, un centro de integración, una vía eferente y una respuesta. Son reflejos. Reflejo de prensión, reflejo del moro, reflejo tónico del cuello, enderezamiento de la cabeza y uno muy importante que es el relacionado con la expresión de las emociones. Innato. Todos los individuos, o sea, todos los seres humanos, ante el mismo estímulo, expresan las emociones de la misma forma. Las emociones del miedo, la emoción del asco, todos lo vemos reflejado en su cara, por ejemplo, que es lo más visible y lo que tiene contacto. O sea, es tan importante para la comunicación social, y ahí vemos la vertiente social, la interpretación de lo que le está pasando a otro. Expresión de las emociones, son conductas innatas o instintivas. No importa si es japonés, si nació y vivió en África y nunca salió de África, todos responden
gestualmente y a través del sistema nervioso autónomo de la misma forma. Por ejemplo, la respuesta ante el miedo. En todos los seres humanos, es la parte innata de esa expresión, de esas emociones, es exactamente la misma. Importancia, reconocimiento de lo que está pasando al otro. Importancia de lo que vimos, recuerden, la cabeza pensante, ¿me va a rechazar, me va a aceptar? ¿Qué media la observación de su cara? Respuesta anticipativa en nuestro cerebro, ¿me acerco o me alejo? O sea, ese sería como para que vayan incorporando esto, que parece a ese gráfico. Todo lo que vamos viendo, traten de incorporarlo a ese modelo. Entonces, dijimos, son reflejos que los observamos como reflejos en los neonatos recién nacidos, que no, ¿para qué? Son una forma utilitaria de esto. Yo lo estoy usando desde el punto de vista biológico, vital, evolutivo, ¿sí? Porque el de meterse en la madre es como un rasgo evolutivo de agarrarse del pelo de la gorila, ¿sí? Y nosotros lo utilizamos ¿para qué? Para evaluar el sistema nervioso del recién nacido, porque hemos perdido el pelo. Pero como evolutivamente venimos de ese grupo, se mantienen esas vías neuronales en el recién nacido. Y cuando hablamos entonces de reflejo, tenemos que hablar de cómo ver adentro, cómo se generan estas respuestas reflejas, y todas tienen la misma estructura. Hay un estímulo, hay un receptor, como dije recién, o sea, un estímulo. Esto sería también una respuesta innata refleja, mediada por un nociceptor, ¿sí? Alejarse de la fuente de dolor. Respuesta refleja, ¿sí? Entonces, ¿qué es el reflejo de retirada? ¿Sí? Obviamente que, ¿por qué le puse que tiene distintos nombres? Porque dependiendo desde dónde lo miremos, si lo miramos desde el punto de vista de la función, desde el punto de vista evolutivo, es retirarse del centro de lo que me está causando daño, reflejo de retirada. Si lo vemos desde el punto de vista de dónde se integra la información, reflejo espinal, porque la información se integra en la médula. Si lo vemos desde el punto de vista, si es vegetativo o somático, es somático y multisináptico, porque hay muchas neuronas que integran este reflejo. Y si lo vemos desde la ejecución del movimiento que genera, decimos reflejo flexor y de extensión cruzada. Y si lo vemos un poquito más allá, vamos a ver que es la base de la marcha. O sea que fíjense que estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Y que tiene son las mismas neuronas que se están activando. O sea que lo que vemos acá sería justamente una conducta innata instintiva, y lo que se observa, si lo comparamos con lo que vimos antes, como pauta de conducta, es el acto reflejo o conducta, que es lo que llamaríamos reflejo de retirada, ¿sí? Desde la pauta de conducta. Y si lo vemos muy biológico, sería el arco reflejo, que sería el arco reflejo somático multisináptico, llamado flexor y de extensión cruzada. Es todo lo mismo, todo depende de dónde lo estamos viendo. La cosa es que sepan que están hablando de lo mismo. Bien. Una complejidad que se suma a este tipo de conductas, o sea que es una conducta innata o instintiva, ¿sí? Pero que se complejiza, o sea que no es tan sencillo como un arco reflejo, es lo que llamamos automatismos. Y fíjense que hay dos tipos de automatismos, taxismos y kinesias. ¿Cuál es la diferencia? Taxismo es que algo que se busca, cómo se orienta. Se orienta la cabeza del bebé buscando el pezón de la madre apenas se nace. Es un taxismo, ¿sí? Es un automatismo, porque son varios movimientos, si ustedes lo han estudiado, ¿sí? Kinesia quiere decir que hay un movimiento hacia un lugar, que puede ser que se aumente el movimiento, se disminuye el movimiento hacia un lugar. La diferencia con el anterior es que se complejizan las redes neuronales en estos automatismos. Rascarse es un automatismo, ¿sí?
El rascado es un automatismo. Y lo que cambia entonces es que tenemos que incorporar en esa médula espinal, ¿m? Un generador del patrón central. ¿Se acuerdan que lo otro era como un patrón de conducta que se da siempre de la misma forma ante el mismo estímulo? Acá sigue lo mismo, porque es instintivo. Ante el mismo estímulo se da mediado por receptores, vías, pero se complejiza dentro de la médula porque aparecen conjuntos de neuronas que son generadores de patrones centrales. Y que esos generadores pueden estar en la médula, pero pueden aparecer en el mesencéfalo. Y a su vez que aparecen estructuras superiores que hacen que esto sea ese movimiento, como dice, puede tener aumentos o puede tener disminuciones. Eso quiere decir que está controlado por estructuras superiores. O sea que, siendo una respuesta estereotipada, ya hay un control superior que hace que aumente o que disminuya. Y ahí aparece lo que les había dicho, el reflejo de rascado, el reflejo de masticación, ¿sí? El reflejo de la marcha, como les dije recién. El reflejo flexor y de extensión cruzada sería lo básico, pero para la marcha voluntaria que aparece en centros superiores que activan a través de estos generadores, patrones generadores centrales, ¿sí? Que se genere un paso detrás de otro. ¿Qué quiere decir? Que es como si ese reflejo flexor y extensión cruzada se automatiza sin el estímulo nociceptivo. ¿Por qué? Porque se activan estos generadores de patrones centrales y estructuras superiores que los controlan. Por lo tanto, ¿sí? Sería un modelo del reflejo de rascado, que tenemos obviamente receptores que median los estímulos, estos que se llaman pruriceptores, porque son los que están activados por la presencia de las sustancias químicas, por ejemplo, y que aparecen, fíjense que aparecen mm, grupos de neuronas en la médula espinal porque su integración es espinal. Y aparecen entonces neuronas que entre ellas se activan y se inhiben para ese reflejo de rascado. El reflejo de masticación ya aparece un lugar superior. Fíjense que también es algo rítmico, pero que tenemos el perdón de masticación. Es algo rítmico que aparece mediado, pero ya no solo a nivel medular, sino en un nivel superior de integración de la información. Y como dijimos recién, el reflejo de la marcha, donde fíjense que aparecen los mismos, se va complejizando obviamente, porque hay mucha más información propioceptiva, o sea, de receptores que están en los mismos músculos, en las circulaciones, que sensan el estado de cada músculo, envían la información a la médula, y acá aparecen estos generadores de patrones centrales que son los que hacen que una parte, o sea, se dé reflejo flexor y reflejo de extensión cruzada en forma alternante. Y esta flecha que ven acá, que viene desde arriba, es la que lleva información de que se dé con mayor intensidad, se dé con menor intensidad. Y ahí se va generando el patrón de la marcha. O sea que, fíjense que vamos de uno muy sencillo como el rascado, uno que tiene también integración con situaciones, por ejemplo, típica pregunta de examen, como les vamos adelantando a veces, que están hablando de digestivo, están hablando de glándulas salivales, y reflejo de masticación, ¿sí? Entonces, el reflejo de masticación les quedó acá, en automatismo. Entonces tienen que vincularlo ¿con qué? Con lo que estuvimos estudiando, mecanismo a través del cual se tritura la comida, que es parte, esa masticación, de la digestión mecánica, ¿sí? Entonces, estos serían como los links que tienen que ir armando ustedes cuando están preparando el examen. Bien, otra conducta que es importante, que es como una conducta que justamente en esto de clasificar, innato o aprendido.
como en dos grandes grupos, esta conducta queda como en el medio. Es lo que se llama impronta o troquelado. Porque es como es una conducta que se le dice preprogramada. ¿Qué quiere decir? Que sus vías neuronales se van gestando en el desarrollo embriológico. Por eso es preprogramada. Pero se activan en el momento del nacimiento y genera entre comillas, aprendizaje. Y es lo que se llama, y ustedes han visto, impronta filial. Eso es lo que permite reconocer al progenitor. La diferencia es que el reconocimiento del progenitor no es lo que está vinculado genéticamente, ¿sí? No es que siempre se reconozca al padre biológico, sino que se reconoce la primer figura que aparece. Obviamente que esa impronta o troquelado se puede dar más mediada por lo visual, dependiendo, por ejemplo, esa imagen que tienen ahí es la de Konrad Lorenz, que es el que descubrió este tipo de conducta. A lo mejor lo han visto en algunas películas porque ¿cómo lo descubrió? En el momento de que se rompía el cascarón de estos gansos que son los que él criaba, estaba él al frente. Entonces estos gansos reconocían su cara como progenitor. Por eso ahí es la ruptura entre esto que está genéticamente programado, pero no es que se reconozca la misma especie. ¿Mm? Entonces, y a veces es por la olfacción. En los humanos es más mediado por el bulbo olfatorio, que es mucho más importante en mamíferos. Entonces, esa es la importancia de que el neonato se lo ponga en donde, en el pecho de la madre. Porque es mediado por el sistema olfativo que se genera esta impronta o troquelado. O sea que por eso está entre medio, entre lo instintivo y lo aprendido. Generalmente lo ponen más en lo instintivo. Y entonces en el humano justamente es las bases biológicas de la teoría del apego. Todas estas conductas, fíjense que hablamos de que hay un estímulo, ¿sí? Que como dijimos, biológicamente siempre se tiene que sobrepasar cierto umbral. Y acá fíjense con qué lo estamos vinculando. Acá que aparece submandibular, glándula parótida, estamos hablando de qué, glándula sublingual, glándulas salivales, ¿sí? Eh, y acá que vemos nervios, ¿sí? ¿Qué relación tiene esto? Que son nervios sensoriales de la lengua. Y entonces acá lo vinculamos con el reflejo de salivación, que está generado a partir de la sensación, perdón, la sensación del estímulo, como señal desencadenante o estímulo clave, se activan y en este caso es exógeno. En este caso sería el alimento que se posa en la lengua, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces ahí vuelven a hablar del reflejo de salivación como estructura totalmente vegetativa de respuesta mediada por un arco reflejo vegetativo. Mediado por la qué? La activación de, de los estímulos en la lengua. Que Profe, también media, sí, entonces un sí. ejemplo o sea, de conducta innata y de conducta aprendida, teniendo en cuenta Mm. este ejemplo, sería, por ejemplo, aprendida, sería esto de que el estímulo teleceptivo o visual genere la fase de secreción salival cefálica. No, esa no es aprendida. Ah, ¿no? Ah, Esa ok. también es innata. Esa también es innata. Eso quiere decir que este reflejo de salivación se da de dos formas. Por el contacto directo de la sustancia en la lengua, que a su vez participa del sentido del gusto, ¿sí? Y acá está, para que ustedes lo vayan vinculando, también participa del sistema del gusto y también se da por que pensamos en la comida. Porque
O sea, no necesariamente la salivación se da por esta vía que es la más biológica, sino por las señales alimentarias, ¿sí? Ahora que se asocian al olor, al color, al sonido, ¿sí? Al pensamiento, todo eso, pero es innato. Todo eso es innato, se da, ¿sí? Pero fíjense que esa secreción salival, que fíjense que se da en ausencia del consumo real, o sea, en ausencia de la sustancia química o de la comida en la boca. La pregunta es, también se da por el olor, por el ruido que sentimos que está haciendo la comida, por el sonido, por el propio pensamiento en la comida. Pero lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué no se da siempre? Porque no siempre que están preparando de comer, a mí me comienza a secretar. No siempre que pienso en comida, salivo. Entonces, fíjense que en este caso tenemos que pensar que este aumento de la secreción salival, mediado por estos quimiorreceptores o receptores de secreción, también mediado por el pensamiento, ver la comida, por el olor a comida, y todo eso es mediado a través de la corteza cerebral, pero todo es innato, todo media la secreción de saliva, no siempre se da de la misma forma. A veces tenemos todos estos estímulos y no hay secreción salival. La parte de corteza cerebral estoy hablando, la que puede cambiar. ¿Mm? Entonces, ahí es cuando hablamos de un reflejo simple y un reflejo condicionado. Hablamos de reflejo. Entonces, cuando hablamos de reflejo condicionado, aparece la palabra condicionado, es que hay alguna forma de activar ese reflejo sin la presencia del estímulo, o con otro estímulo distinto. Pero también aparece de que esta pregunta que dijimos, a veces, ¿sí? Yo tengo todo esto que activa y a veces lo tengo y no se activa. ¿Por qué? Porque lo que falta es la señal endógena. En este caso, tiene que haber una señal para la secreción salival. Secreción exógena, el estímulo externo, que es este, del reflejo simple, ¿sí? Y acá, si pienso, si huelo, tiene que estar también un estímulo endógeno, que sería el hambre. ¿Se entiende la diferencia? O sea que hay una sumación para que se dé esto. Y además acá aparece el, lo que sí decías vos, que yo te decía, no siempre se da porque tiene que estar el vínculo interno, que es el hambre, cuando olemos, o sea, ese reflejo cefálico, la fase cefálica, ¿se acuerdan? De la digestión, que comienza con la secreción salival, esa fase cefálica se da si tenemos hambre, esa secreción salival. Ahora, si no hay hambre, si no hay ese estímulo endógeno de hambre o disminución de la glucemia, o sea, un estímulo endógeno, no se da, salvo que se reemplace el estímulo, que es lo que llamamos reflejo condicionado, clásico o respondiente, que son los experimentos de Pavlov. ¿Qué se cambió ahí? Se cambió esta vertiente. O sea, esta existe porque va a haber secreción salival, pero lo que se modifica es esta vertiente del reflejo condicional. O sea que vamos a tener que la saliva se secreta por la presencia de la comida en la lengua. Se puede secretar porque vemos la comida, pensamos la comida, pero a su vez hay estímulos endógenos que hacen que se secrete a pesar de no tenerla en la lengua. Y también se puede secretar si se genera un nuevo vínculo entre alguna señal distinta, totalmente distinta, como era la campana en el reflejo de Pavlov, ¿sí? Y el reflejo natural es el de la comida. O sea que ahí estás condicionando la secreción de esa. Eso es lo que observó Pavlov, que fue su gran descubrimiento. Observó que, a ver, vamos a ir al origen de cómo lo descubrió en cierta forma. Pavlov estudiaba
las secreciones del tubo digestivo mientras se comía. Bastante cruento su experimento. Ay, yo, a ver, bueno, tendría que volver porque hay una media fotito. Esperen, que vuelvo para que lo vean. Oh, ay, ¿dónde estaba cuando empecé acá? Que estaba la fotito de ellos. ¿Ven acá? ¿Ven un perro? Este es Pablo, este perro. ¿Qué tenían los perros? Que los tenían inmovilizados, tenían una sonda y cuando les daban de comer, medían cuánto se secretaba, porque él estaba estudiando las secreciones del tubo digestivo. ¿Qué observó Pablo? Que de repente, o sea, cuando comían, ¿qué se secretaba? De repente, ¿qué observó Pablo? Que los perros comenzaron a secretar, era siempre el mismo perro, obviamente, que tenía ahí, que iba estudiando, que siempre lo ponía en la misma posición, en la misma situación, y un día observó que comenzaba a secretar, porque a través de la cánula que le había puesto, empezaba a ver secreciones y no estaba comiendo. Entonces, ¿qué empezó a observar? Que esas secreciones se comenzaban a activar y empezaban a salir cuando abría la puerta la persona que le traía la comida, ¿sí? Entonces dijo, acá hay algo, hay una vinculación entre ese sonido y la secreción. O sea, las secreciones se activan sin que esté la comida en su lengua. Esa fue como la gran observación que abrió todo un campo de estudio. Porque que decía, esta respuesta biológica que yo le estudiaba por este reflejo vegetativo, se condicionó a la presencia de otro estímulo que nada tiene que ver con la comida, que era el ruido de la puerta. O sea, en el cerebro de este animal se produjo una conexión nueva. Y eso lo llamó aprendizaje condicionado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, ahora sí. Y ahí entran en juego también los sistemas motivacionales de dopaminérgicos de que... Claro, exactamente. Ujú. Ok. Entonces, acá justamente, mira, acá está, concepto de motivación. La cuestión es que entonces tenemos señales alimentarias un montón de veces y no hay secreción. No hay secreción salival. ¿Por qué? Y ahí aparece que tiene que haber un factor interno. Los etólogos le decían factor interno. Hay un factor interno que moviliza a la búsqueda de comida, que moviliza a todo el proceso de alimentación. Y ese factor interno son las señales endógenas del medio interno que movilizan al animal o nos movilizan a abrir la heladera, que es lo que está vinculado con la motivación. Por eso a veces ante la misma señal comemos o no comemos. ¿Se entiende la diferencia? Tenemos el plato de ravioles y resulta que porque la señal endógena nos hace que comamos o hace que no comamos. Obviamente que eso es biológico, porque después que tenemos el abuelo, la padre, la madre que te dice, hasta que no comas, no te levantás de la mesa. Y ahí, ¿cuál es la vertiente en esa conducta que tenemos que sumarle? La social cultural, que también está impactando en las conductas biológicas más básicas. Y entonces estamos vinculando ahí, eh, imagínense un niño en esa condición, niño chico, chiquito, ¿sí? Con esa, ¿qué estamos generando ahí? Una conexión sináptica, que es lo que observó Pavlov ahí, en ese condicionamiento. También constantemente estamos siendo condicionados, constantemente, por estímulos familiares, por estímulos, por todo tipo, estamos siendo condicionados, generando conexiones nuevas, ¿sí? Que no las reemplazan, sino que se suman a la activación de ciertos reflejos constantemente. Entonces, por eso le decía, hablamos de instintos, de conductas instintivas, pero no es que desaparezcan, estamos constantemente expresando conductas instintivas. Entonces ahí aparece ese concepto de señal interna o endógena, que es la que genera la conducta de búsqueda, o que se llama conducta apetitiva, que por ejemplo es la conducta de alimento, de búsqueda, que lleva a la que se llama conducta consumatoria, que es la ingesta, o sea, ponerse la comida en la boca. Que todo esto puede ser interrumpido por factores sociales, ¿sí? O
puede ser sustituido, esta motivación, como decíamos ahí, por sustancias que reemplacen el placer que produce la comida. Entonces, en vez de comer, ¿sí? Este, tenemos otras sustancias que a través de estos circuitos motivacionales que nos hacen buscar comida entre el hambre, nos hacen buscar más droga. O sea, son los mismos, exactamente los mismos circuitos motivacionales. Por eso ahí aparece el concepto de motivación. Cuestión, la motivación es interna, ya sea biológica o psicológica, ¿sí? Obviamente que hay estímulos externos que facilitan que se activen esos circuitos. Ergo, cuando hablamos de motivación, en el cuestión de aprendizaje, porque ya estamos también mirando esta interfaz entre lo instintivo y el aprendizaje, cuando hablamos de motivación en el aprendizaje, lo único que podemos hacer es darle señales, activar esos circuitos motivacionales, porque la motivación es interna de cada individuo y está mediada por su propia historia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. O sea, también se pueden suprimir, por ejemplo, si no nos gusta la comida. Oh. Todo esto es maleable. Todo esto después hay un montón de otras señales, ¿sí? Señales que hacen que busques la comida, son señales, como decimos, la grelina, que se libera el estómago, la señal de hambre, pero también tenemos señales del sistema nervioso que son más potentes que las señales biológicas. O sea, señales que se activan o aumentan durante los procesos de ansiedad o los procesos de estrés. Entonces son el activo, la típica eh, conducta de abrir la heladera sin saber qué estás buscando. ¿Sí? Eso es una conducta de desplazamiento hacia la alimentación de que estás viviendo una situación de estrés. Después también tenés un montón de cuestiones de otros mediadores, que bueno, los vamos a terminar de cerrar todo esto cuando veamos estrés, de cómo cuando en realidad distrés, cuando ese estrés no se puede manejar a través de esa modificación del medio, como vimos recién, que empiezas a generar una carga alta, tendiendo la sobrecarga alostática, ¿cómo se modifica todo esto? Todo esto se modifica, esas señales endógenas son reemplazadas por otras hormonas que te hacen o que comas mucho o que dejes de comer, ¿sí? O sea, ustedes siempre busquen las dos primeras imágenes que vimos, todo lo que van viendo traten de interrelacionarlo con eso y después vamos a ver cómo esto, sin ser, si bien el distrés puede llevar a una respuesta, lleva a una patología, lo que vemos es cómo se modifica todo esto que es lo fisiológico ante una situación de sobrecarga alostática generada por el estrés. Pero lo vemos en la unidad temática que viene. Sería como esto cambia, esto que justamente decías vos. Pero esto puede cambiar, sí, puede cambiar. Puede cambiar inconscientemente en estas situaciones de sobrecarga alostática o el distrés. Obviamente puede cambiar por una toma de decisión, que fue lo primero que vimos, la evaluación del riesgo y del beneficio. Ahí está lo volitivo. Y todo eso se construye a nivel de la corteza. Fíjense que acá solamente estamos hablando de nivel de integración de la médula, de algunos centros superiores que están en donde, en el bulbo, en el hipotálamo, pero todavía acá no hablamos de la corteza. Todo esto se da en esta cuestión instintiva, refleja cuanto mucho que las vías reflejas naturales se vinculan o se generan sinapsis que desplazan el estímulo original, que sería lo condicionado, pero fíjense que aparece la palabra reflejo condicionado. ¿Mm? Entonces, volviendo al concepto de motivación, que es lo que hablábamos recién, sería como lo que lleva a generar una conducta, ¿sí? Por eso dice que es el proceso que determina la dirección, ya sea de búsqueda o de evitación, y moviliza los recursos, ya sea cognitivos o motores, para llevar a cabo la acción o comportamiento y lograr el objetivo. Entonces, fíjense que ahí entonces tenemos las dos vertientes. Fíjense que habla de cuestiones que tienen que ver motivación endógena totalmente y la motivación que es mediada por el sistema cognitivo. O sea que
Ahí también podemos subir todos los niveles. Nosotros por ahora nos estamos manteniendo en el nivel de, a todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Es el nivel de hasta hipotálamo, que a su vez en este caso, por ejemplo, el de la alimentación, está mediado por el ritmo circadiano también, ¿sí? Así que acá aparece, por ejemplo, la grelina, ¿ven? La grelina como motivado, como señal endógena que está, en este caso, bien coordinada con el ritmo endógeno, ¿sí? O sea, porque siempre tenemos acá los ritmos circadianos, ¿sí? Y esto es censado como señal de apetito. Y esto genera, ¿qué cosa? La movilización hacia la búsqueda de comida y la ingesta, como básica de motivación para mantener las funciones vitales, ¿tá? Siempre recordar el ritmo circadiano, que estas funciones biológicas, vitales, digamos, emotivamente importantes, siempre vamos a tener una integración a nivel hipotámico. ¿Mm? Ahora, justamente cuando hablamos de alimentación, vamos a tener un montón de otras señales que también vienen después de la alimentación, por ejemplo, cesar la ingesta, o sea, la saciedad, que medían la saciedad, pero acá parece, que lo vamos a ver bien con regulación de alimentación, que en esta alimentación, que es un proceso vital, básico, evolutivamente importante, aparece la corteza cerebral y empieza a haber un montón de neuronas que llegan a donde es hipotálamo y que, fíjense, están median qué cosa, la cognición, la toma de decisión, y fíjense que acá aparece el componente hedónico, que es el componente de placer de la comida. Y ese componente hedónico de placer está muy vinculado a esta palabrita que está acá, que es la palabra que nos dice premio. Premio, placer, reforzamiento, reforzamiento positivo. Si la comida me da placer, se activan esos circuitos neuronales, quedan impresos en la memoria como reforzadores de esas conductas. Y eso se lee como algo placentero. Cuando hablamos después de alimentación, vamos a ver que hay vertientes biológicas, como la grelina, todos los mediadores químicos, y vertientes que vienen de la corteza cerebral, ¿sí? Que es lo voluntario, ¿sí? Lo cognitivo, de lo pensante, ¿sí? Como esto, ¿no? Y después lo netamente vinculado al placer, que es lo hedónico. O sea que fíjense que solamente en el acto de alimentarse tenemos una integración de todos estos procesos, que los vamos a revisar nuevamente, como para que les quede bien claro, cuando veamos la regulación de la ingesta. O sea que tenemos que se genere una motivación, ¿sí? Fíjense que tenemos acá, les voy a nombrar algunas de las estructuras que aparecen, como tenemos la amígdala y el estriado ventral, que son parte del sistema límbico, pero obviamente después se ejecuta la conducta, que es esto, acá esta parte, va a buscar el alimento. ¿Qué quiere decir? Que hay una vinculación directa con la decisión de ir a buscar, donde se hizo un balance entre los riesgos y los beneficios, se seleccionó la conducta, y eso pasa a nivel del estriado y la vinculación con la corteza orbitofrontal, que es la que está evaluando los beneficios y los riesgos de cada conducta. Y después, si tuvo éxito esa conducta, o sea, lo que fui a comprar era rico, que se evalúa a nivel cognitivo, a nivel emocional, el accumbens y la corteza prefrontal dorsolateral participan de esa evaluación. Así que fíjense que vamos ya incorporando nombres, por eso digo, busquen la anatomía, para ir completando todo esto que son conceptos con las estructuras y las interacciones que ejecutan la conducta. ¿Qué es lo que decimos? Control motor. Se ejecuta la conducta. Se seleccionó el patrón motor, el programa motor, ganglios de la base. Entonces tenemos esto, que es importante, esto que está pensando acá, en esta imagen, es la anticipación de una recompensa. O sea que el cerebro anticipa una recompensa. Y esto de anticipación de la recompensa, porque lleva endógenamente y exógenamente, que es beneficioso este cerebro prédico, ¿sí? Por eso
tenemos toma de decisiones basada en valores, que es lo que decimos, participa ahí la corteza orbitofrontal. Y obviamente quien modula eso es el control cognitivo. O sea que son como redes neuronales que van controlando la ejecución de esa conducta. Todo eso que a nosotros nos parece que a veces lo hemos decidido, a veces es más límbico que cognitivo, ¿sí? O sea, todo eso, el cerebro, en realidad en el fondo está anticipando siempre a nuestras acciones. Entonces, ven, acá tenemos justamente todas estas estructuras que están vinculadas en, ¿qué cosa? Darle un valor a esa conducta, que es la conducta que tiene un objetivo, por eso dice goal, tiene un objetivo, dirigida a un objetivo, y justamente tenemos el núcleo accumbens, que sería la interfase entre el control motor, que es la conducta o el programa motor que se selecciona para ir a caminar y comprar en ese kiosco, ¿sí? Te da placer, dijiste rico, es bueno, es barato, todo eso se integra en la corteza, en el sistema límbico, se evalúa y eso hace que el medio externo del medio interno vayas y realices la misma conducta. Por eso y todo eso se integra en el núcleo accumbens, es la interfaz entre el sistema límbico, el sistema de control motor más importante de selección de conductas, que es el circuito cortistriado, pálido, tálamo, cortical. O sea que los estudiamos aparte, pero están todos unidos. Funcionalmente, en los procesos están todos vinculados. Bien. Obviamente, fíjense que dice acá, la motivación para buscar y o trabajar por comida se puede relacionar con conductas de condicionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto puede estar condicionado principalmente por estas cuestiones hedónicas, estas cuestiones de placer, más allá de lo homeostático. Entonces, vamos bien al centro y ya vamos terminando de la cuestión cuando hablamos de aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje sería como una que suma a todas las conductas innatas. Mejora la performance. Venimos a ver esta palabra de hace eficiente, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con el balance energético, ¿sí? En la toma de decisiones en este cerebro. O sea que hay un nuevo patrón de conducta, pero la diferencia es que al haber aprendido, al haber generado otros circuitos neuronales vinculados a los estímulos primarios, la respuesta no siempre es la misma. La diferencia es que en las conductas innatas, ante el mismo estímulo, la respuesta es estereotipada, que quiere decir que es siempre la misma respuesta. Cuando hay aprendizaje, podemos tener el mismo estímulo y las respuestas pueden ser distintas. Esa es la principal diferencia entre innato y aprendido. Ahora, ¿qué aporta evolutivamente el que en el humano las conductas aprendidas sean mucho más complejas y ocupen, entre comillas, mucho más, sean mucho más intensas que en cualquier otro organismo, que nos ayudan a modificar el ambiente? Por lo tanto, si vamos al gráfico primero que vimos, al modificar el ambiente, estamos modificando también, ¿sí? Detectar los cambios en el ambiente, modificar el ambiente, estamos haciendo todo esto que hablábamos de actividades que disminuyen el alejamiento de las variables o los parámetros internos, el poder ir a una casa, el poder darle calefacción, luz, todo eso se logra a través de estas redes de aprendizaje. Evolutivamente se ha conseguido a través de la evolución cultural y de biológica del aprendizaje. Así que todo esto es justamente lo que se vincula con los mecanismos de control y regulación homeostáticos. Las conductas aprendidas y adquiridas también se pueden clasificar en distintas. Y la diferencia, ¿se acuerdan que antes decíamos se genera un patrón fijo de conducta? Es lo que quiere decir estímulo, misma respuesta. Acá es un patrón variable. O sea que hay cambios en la relación respuesta
se pueden alcanzar soluciones distintas a través de estímulos, a pesar de que sea el mismo estímulo. Eso evolutivamente que ha permitido, lo que dije recién, adaptarse al medio con mucha más eficacia y el riesgo de cometer menos errores, menos fallos. El aprendizaje más sencillo es el que hablábamos recién, el aprendizaje asociativo, o sea que se asocia un nuevo estímulo a la vía que ya existe. Y es el aprendizaje asociativo condicionamiento clásico de Pavlov, que fue el primero que pensó, acá pasa algo en este cerebro que vincula un estímulo distinto al biológico con la secreción de saliva. O sea que ese sería el aprendizaje más básico, el aprendizaje asociativo que lo vemos en el condicionamiento clásico de Pavlov, que era lo que veíamos ahí, reflejo condicionado, y en el hombre, bueno, obviamente a algunos animales, se le dice instrumental. ¿Por qué? Porque ¿qué le sumó? Se observan que esas conductas apetitivas de búsqueda, ¿se acuerdan? Motivadas, generan, si hay éxito, que se aprenda más rápido. Ejemplo. Pero la cuestión es que tiene el éxito que se obtiene es casual, no es una relación causa-efecto, sino que es casual. Por casualidad se da la respuesta adecuada y ahí se aprende porque se motiva esa respuesta. Los circuitos motivacionales facilitan que entonces comencemos a hacer esa conducta. Se aprende por casualidad. Ejemplo, lo vemos en los niños, ¿sí? Que siempre que tenemos hay un montón este es el típico un juguete que de casualidad acierta el cuadrado en el cuadrado, pero había intentado el cuadrado en el redondo, el cuadrado en la estrella, y probaba, hasta que en un momento acertó. No hubo una evaluación previa, pero eso genera placer, entre comillas, y activa ese circuito de la motivación. Por lo tanto, se aprende. ¿Sí? Eso se llama condicionamiento instrumental, porque se media el condicionamiento con un instrumento. Ahora, ¿qué pensaron? A través de eso se aprende si le agregamos efectos beneficiosos o castigos, ¿sí? Vamos a hacer que se facilite, o sea, que se aprenda más rápido o que esa conducta se extinga. Y eso se llamó condicionamiento instrumental u operante, que es el de Skinner, Skinner básico sería. O sea, eh, chicos básicos, las conductas moldeadas por Skinner básico es el auténtico, no te doy el celular hasta que no hagas tal cosa, castigo. O cuando naturalmente un maestro, un profesor dice, "¿Vos lo que hiciste? ¿Qué es? Un reforzamiento positivo. ¿Cómo lee el cerebro eso? Me activa, ¿sí? Me vincula esas vías neuronales con placer, con vías de motivación, reforzamiento negativo, reforzamientos positivos. Estamos siempre expuestos constantemente a este condicionamiento instrumental. Condicionamos a nuestros hijos, aunque parezca mala palabra, pero lo hacemos siempre. Siempre estamos haciendo, reforzando, ¿sí? Una conducta, o sea, ¿qué quiere decir? Que diciendo está bien, está bien, está bien, que estás aumentando la probabilidad de que lo haga de nuevo, de esa forma, ¿sí? Y si castigo, ¿qué hago? Disminuye la probabilidad de que lo repita. Condicionamiento básico. Skinner fue el que desarrolló esto y durante años, se utilizó esto básicamente como principal forma de educar. Este reforzamiento, cuando decíamos, fíjense por quién está mediado, por dopamina. O sea que cada vez que decimos a alguien, cada vez que la comida es rica o cada vez que a alguien le decimos, está perfecto lo que hiciste, está bien, a un niño sobre todo, que estamos reforzando, se libera dopamina y fíjense que está mediado por el acúmulo, esto es una simplificación. ¿Qué tenemos acá? Que se activan o se mantienen activas esos programas motores que llevaron a esa conducta. Si
castigo, se libera menos dopamina, por lo tanto, esas conductas, ¿sí? Neuronalmente van disminuyendo su actividad. O sea que vemos algo que parece sumamente teórico, algo básico, dopamina. Dopamina sí, dopamina mucha, dopamina menos. O sea que eso sería ver las bases biológicas, y esto es la base biológica también, ¿sí? Sobre todo bueno, en los simios, eso es lo que se acuerdan que les introduje, que había investigadores que estudiaban las estructuras sociales de los simios porque somos animales sociales, y entonces lo estudian nuestros parientes más cercanos, principalmente porque una gran parte de nuestro aprendizaje se denomina aprendizaje social, ¿sí? Aprendizaje por observación, por imitación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el cerebro contiene, en el cerebro hay unas neuronas que las denominan neuronas espejos, ¿m? Espejos, ¿por qué? Porque al observar lo que hacen otros, esas neuronas automáticamente se activan y activan circuitos neuronales. Y se asume que la actividad de esas neuronas espejos son las que median el aprendizaje social. Importante. Básicamente, no se aprende solamente por lo que se dice, sino sobre todo porque se observa lo que se hace. Eso es la base del aprendizaje social, ¿sí? Obviamente, lo que se observa de aprendizaje social importante, cuando se observa y se observó la importancia de este tipo de aprendizaje, es que en los monos, que se considera que no aprendían nada, y resulta que aprenden un montón, en los gorilas, en los simios, los más ancianos enseñan a los infantes, sería, en esas comunidades sociales de bonobos, cómo se cortan las ramas del largo adecuado para extraer las hormigas de los troncos de los árboles. Y eso es un aprendizaje social por observación. O sea que nosotros también es inconsciente básicamente, pero todo lo que observamos, los niños principalmente observan en su ambiente, después se ve reflejado como aprendizaje social. Sé que es muy importante este tipo de aprendizaje, y que la base biológica de ese tipo de aprendizaje es el sistema de neuronas espejo. Y el aprendizaje más complejo es al que nosotros apelamos siempre a ustedes, que es el aprendizaje cognitivo. Fíjense que dejó de ser ya, cuando hablábamos de aprendizaje, fíjense, todos estos eran asociativos, ¿sí? Que se asociaba un nuevo estímulo a las vías reflejas previas, se reforzaba ese aprendizaje asociativo. Ya entonces dejamos de hablar de aprendizaje asociativo, sino hablamos de aprendizaje, cuando hablamos de cognitivo, es no asociativo. ¿Qué quiere decir? Que se generan nuevas vías. Ante nuevos estímulos se generan nuevas vías, no que se reemplace el estímulo original y se modifica en la respuesta. Y fíjense que dice, alcanza la solución sin ensayos previos. ¿Qué quiere decir? Que todo el trabajo lo hizo la corteza cerebral e intenta, no es por ensayo y error, sino por una secuencia de procesos cognitivos que visualizan la posible solución de un problema, ¿sí? Obviamente, ¿qué tiene? Está bien, el cerebro gasta mucha energía mientras pensamos, pero digamos, el proceso cognitivo se da a nivel cortical antes de entrar en la acción, media la toma de una decisión. Todo eso pasa en la corteza cerebral. Obviamente, mediada con las conexiones del sistema límbico y que nos vinculan a las memorias y a las emociones previas. O sea que todo el aprendizaje cognitivo es prácticamente cortical. Y acá tenemos, que lo vamos a ver más profundamente, lo que se llama memoria de trabajo, que serían las vías neuronales que están constantemente activas, que son las que captan las señales, integran las señales endógenas y exógenas. Por eso el aprendizaje cognitivo está también muy influenciado por la emocionalidad, porque todas esas señales también se integran. Y la memoria de trabajo, que se llama el working memory, sería todas esas redes neuronales que están siempre activas,
sería como la memoria RAM del cerebro. O sea que cuanto más memoria RAM, ese working memory es mucho más eficiente. Así que todo esto está vinculado con los procesos corticales, con la memoria del sistema límbico y con las emociones. Por lo tanto, el aprendizaje cognitivo es el más importante en el ser humano, aunque no sea solo en el ser humano, el más importante en el ser humano para solucionar. Y se fundamentan en las que se llaman funciones ejecutivas, sistema atencional y sistema de memoria, donde está la íntima vinculación entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. O sea, esta sería, después nosotros, ustedes van y ven sistema atencional, sistema de memoria, pero saben que cuando hablamos de aprendizaje cognitivo, tenemos que vincular estas estructuras que aparecen acá con estos sistemas funcionales. Bien, entonces, creo que ya me pasé, ¿qué hora es? Sí, está bien, justo 2 horas. Bien, a ver si me puedo poner el video. Sí. Bien, entonces, fíjense que lo que hemos visto hoy sería como abordarlo distinto al sistema nervioso, ver lo que nosotros observamos como conducta, sabiendo qué conducta ahora relacionamos con lo instintivo y qué con lo aprendido, para después, sabiendo cuáles son las bases biológicas y las influencias sociales y culturales que impactan en esas conductas, poder ir a lo más netamente biológico, que es lo que está en todos los libros, ¿sí? Ahí les dejábamos que lo vamos a ver un poquito más la clase que viene, un poquito más profundamente, pero en realidad está todo funcionando junto todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos expresando conductas. Así que era darles vuelta, no empezar del receptor sensorial, se divide acá, no. El receptor sensorial es parte de un sistema muchísimo más complejo, ¿sí? Que termina vinculándose con la modificación del medio como actividad alostática, impacta en el medio interno. Sería como una visión más de arriba. Lo vemos de arriba y lo vemos todo conectado, que a veces es lo que parece que falta para que puedan integrar todo. Así que yo ahora les subo esto para que tengan las cuestiones básicas y el viernes que viene es feriado, chicos, ¿cierto? Vieron que ya me había complicado. El viernes que viene, Me Sí, es parece que el feriado. jueves es feriado, profe. Pero el viernes, ¿se acuerda que en el backup hablamos de ah, si íbamos a tener teórico o no? Porque era puente, feriado puente. Y usted lo había tal cual, puesto. el 2 claro, el 2 es feriado, es día no laborable, exactamente, el 1 y el 2, jueves y viernes. Por eso era que tienen, no sé si se arreglaron sus profes, que tienen jueves y viernes de la semana que viene, que tienen backup, lo van a cambiar. Así que nos volvemos a encontrar el 9, el 9, para ir a las cuestiones más profundas, bien biológicas, de algunas vías sensoriales, algunas vías motoras, ver los términos más complejos de esto que les adelanté, del sistema córtico estriado pálido tálamo cortical, donde